En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía en la cual celebramos la memoria de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Por él pedimos su intercesión por todos los pastores de la Iglesia, por nuestros obispos, por el Papa Francisco, por todos los pastores de la Iglesia, para que puedan ser ilustres maestros en la enseñanza de la fe cristiana. Encomendamos el eterno descanso de Gemma Contreras Laguado en su novenario, Ligia Ramírez a sus 2 meses, por los difuntos de la familia Guayo Durán, por todas las benditas ánimas del purgatorio, y en acción de gracias por el cumpleaños de Fanny Lozada, para que el Señor le bendiga, le proteja siempre, le conceda en su corazón la gratitud a Dios por el don de la vida. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que suscitaste a San Atanasio Obispo como preclaro defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos, bondadoso, que alegres por sus enseñanzas y por su protección, crezcamos sin cesar en conocimiento y en tu amor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñando a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Jerusalén gloriosa,
El Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos en Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Y a ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido de ti, y el Altísimo es tu fortaleza. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadano tuyo. Y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, nos dice el Señor en el Evangelio. Y esto, queridos hermanos, el dar testimonio del Padre en las obras de Jesús, nos ha de llevar a nosotros también a dar testimonio en nuestra vida del amor de Jesús para cada uno de nosotros. ¿Y cómo tiene que ser nuestro testimonio? Tiene que ser como lo hemos escuchado en la primera lectura, en la cual en los Hechos de los Apóstoles se nos narra cómo los discípulos del Señor daban testimonio, incluso en grado heroico, sufriendo la persecución, dando testimonio del amor de Jesús. Algunos incluso se dispersan, huyen, defendiendo sus vidas, huyen de esas persecuciones que se habían desatado luego de la muerte de Esteban, y fueron llevados a Fenicia, Chipre y Antioquía, los discípulos. Ellos van siendo perseguidos porque le estaban levantando calumnias, incluso estaban pagando con su propia vida. El caso de Esteban
primer mártir que muere apedreado por las autoridades de la época. Pero cómo los discípulos, cuando llegan a todas estas ciudades, a todos estos pueblos, regiones, Fenicia, Chipre y Antioquía, van anunciando la palabra de Dios. No estaba en mente de ellos ir a anunciar la palabra de Dios a todos estos pueblos. No estaba en mente de ellos, en este puñado de discípulos del Señor que habían recibido esta misión específica propia de anunciar el mensaje de la salvación. No estaba en sus mentes ir por todos los pueblos, sino vivir concretamente ese testimonio del Señor. Pero donde van ellos es natural que las demás personas conozcan al Señor con su forma de obrar, con su forma de ser, y esto es propio de la predicación, cómo con nuestra vida hablamos y predicamos, con nuestros gestos, con nuestro testimonio, que son nuestras obras. Precisamente ellos habían comenzado a dirigirse, primero inician con los judíos, porque dice que predicaban el evangelio solamente a los judíos, pero hubo gente entre ellos, algunos chipriotas, cirenses, que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse a los discípulos y ellos también a los griegos a predicarles el evangelio del Señor Jesús. Y cómo el Señor estaba con ellos. Muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Esto, queridos hermanos, es el testimonio de la primera comunidad cristiana, que ellos iban anunciando la palabra de Dios, vivían allí esa entrega coherente de la fe. Para ello nosotros estamos llamados también a anunciar naturalmente el evangelio de Jesús, la palabra del Señor, en todos nuestros ambientes en los cuales nos encontremos. No esperemos que anunciar el evangelio, que recibamos un mandato para ir a tierras de misión, a tierras en el cual nosotros consideramos quiero ir de misión. Hay, por ejemplo, quienes dicen voy a estar evangelizando una semana, 8, 3 días. Ajá, y el resto de la vida no evangeliza. El resto de la vida no se evangeliza durante el día en nuestra forma de obrar y actuar. Por esto, queridos hermanos, el seguir el ejemplo de los apóstoles y de los discípulos nos lleva a nosotros a vivir en una constante evangelización. Toda nuestra jornada, en nuestras relaciones de amistades, en el trabajo, allí donde tengamos que ir, donde nos encontremos con nuestras amistades, en el momento del deporte, en el momento de descanso, siempre ser testimonio de la fe, vivir la fe en profundidad. Y precisamente es allí donde nosotros, esos lugares preciosos en los cuales estamos llamados a ser auténticos evangelizadores, anunciadores de la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, la invitación a seguir esforzándonos por dar testimonio con nuestra propia vida del amor que Jesús tiene para cada uno de nosotros y proclamar la palabra de Dios siempre con nuestras obras, dando testimonio de que nosotros podemos vivir coherentemente el evangelio que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, elevemos al Padre las oraciones que surgen de nuestro corazón confiado en su benevolencia y misericordia. Digamos todos juntos: guárdanos, Señor, en tus manos. Señor, en tus manos. Oremos por la Iglesia que vive en países en conflicto o en realidades donde es obstaculizada por la mentalidad de confort, consumismo y egoísmo. Que no pierda nunca el entusiasmo y el coraje para anunciar siempre el Evangelio, con la certeza firme de que el Padre es más grande que todos. Oremos. Oremos por el Papa, los cardenales, los obispos, los presbíteros, que la relación entre el Padre y el Hijo sea la luz constante que orienta el diálogo, la comunión, la colaboración entre los pastores de la Iglesia. Oremos. Por todos los bautizados que desempeñan cargos importantes en la sociedad, políticos, médicos, economistas, que realicen obras y gestos que den testimonio de su fe,
sostenidos por el sentido vivo de pertenencia a la Iglesia, oremos. Por todas las personas que viven alejadas de la fe, que el Espíritu vuelva a encender en ellas el deseo de bondad, de verdad y de amor, que encuentra la plenitud solo en la mano acogedora y premurosa de Dios Padre. Oremos. Por todos nuestros queridos difuntos, que el Señor, que es fiel a su palabra y no permite que ninguno de sus hijos sea arrancado de su mano, conceda la vida eterna a todos los que ha llamado así. Oremos. Padre Santo, recibe en tu mano que acoge y vigila los pasos de todos los hombres estas oraciones que te hemos dirigido en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, y que al profesar su fe de manera intacta, la confesión de tu verdad nos aproveche para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la memoria de San Atanasio, que la fortaleces en el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Alma de Cristo, santifica. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, embriaga. Agua del costado de Cristo. Pasión de Cristo, conforta. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas esconde. No permitas que me aparte de ti. El enemigo malo defiende. En la hora de mi muerte llama. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
Oremos. Concédenos, Dios omnipotente, que la verdadera divinidad de tu unigénito, que firmemente confesamos con el obispo San Atanasio, por este sacramento siempre nos dé vida y nos proteja. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos bendiga, que nos acompañe siempre. A ella encomendamos nuestros seres queridos que han partido a la eternidad. A Chema Contreras, por quienes estamos realizando este novenario, a Ligia Ramírez, hoy por todos los difuntos de la familia Guayo Durán y nuestros familiares que han partido a la eternidad. Pero en las manos de María Santísima encomendamos a la señora Fanny Lozada hoy en su cumpleaños, para que la Virgen María la siga bendiciendo y la acompañe en todo momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.